Let's bow our heads for prayer, please. Mi Dios y Señor, te damos gracias por la bendición tan grande de ser tus hijos y te damos gracias por estar en esta mañana tan especial en este lugar. Te damos gracias por el hermano Rodolfo, la hermana May, su familia, los voluntarios que están aquí con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el ministerio que ellos continúan haciendo aquí en este lugar y en el Perú. Gracias, mi Dios, por estar con nosotros. Dirígenos, Señor, en todo lo que tengamos que hacer y decir durante esta mañana. Gracias, mi Dios, por haberte conocido, por habernos mostrado el camino correcto y por estar, querido Dios, aportando a tu obra con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestras fuerzas, Señor, en el lugar donde tú nos has puesto. Gracias, mi Señor, por estar con nosotros. Seguimos en tus manos, Señor, en todo lo que tengamos que hacer y decir en el resto de este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana May, hermano Rodolfo, David, Mary, Amy, pastores, las esposas de los pastores, sus hijos, hermanos voluntarios, y hermanos todos presentes aquí en esta mañana. A nombre de la Fundación May y Rodolfo Dixon queremos dar una cordial bienvenida. Okay. She's saying a very generous welcome to everyone in the name of God, all of the volunteers, and to my parents and to all the pastors and their families that are here today. Este es un evento muy especial para nosotros. This is a special occasion for us. Y para la obra bautista en el Departamento de la Libertad. And for the Baptist work here in this part of the country. Estamos muy contentos por la familia Dixon. We are very happy that the Dixon family is here. Por todo lo que han hecho por nosotros y por lo que siguen haciendo. For all they have done for us and for all they are still doing. Sean ustedes todos bienvenidos en esta mañana a este lugar. Please be welcome to this special place today. Dejo entonces con el hermano Tito que nos va a dirigir en una música. Okay, and now we have Brother Tito who's going to do a music for us. Bueno, buenos días. Cuando venimos a Chirán, lo que más rápido, cuando hablamos de música, lo que más rápido viene a nuestra mente es el coro lema del campamento, ¿verdad? Entonces es característico de Chirán y vamos a cantarlo todos. El coro lema del campamento. Todos somos acampantes ahora, ¿ya? Allá, vamos a cantar todos. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre. ¿Otra vez? Están. Además alegres ahora, ¿ya? Acampantes, por favor, estén felices de estar aquí en el campamento. Otra vez. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, desde ahora y para siempre. Aquí en el campamento habían dos coros lemas, y eso no sabía hermana May.
Alzaré mis ojos a los montes y el otro se canta adentro, el Padre Benigno. Quiero leerles la palabra del Señor que está en Hebreos 13:7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. This is from Hebrews 13, chapter 13, verse 7. Remember your pastors, the ones that share with you the word of God. Consider what they have done for you and the example they give, and imitate their faith. Desde el año 1982, el Señor me llamó al ministerio. Yo vine a estudiar el Seminario Bautista de Trujillo. In 1982, God called me to the ministry, and I came to Trujillo to study in the seminary. Conocí este bonito campamento. And I got to meet this beautiful camp. Y desde que comencé la tarea pastoral en las iglesias aquí en Trujillo, And when I began my work as a pastor in the churches here in Trujillo, siempre vi el trabajo, la dedicación del hermano Rodolfo y May Dixon. I was also introduced to the dedication and work of Brothers Rodolph and May. Y la mayoría de pastores que estamos aquí recordarán que cada diciembre nuestras familias nos reuníamos aquí en el campamento de Chirán. And the majority of the pastors and their families will remember that each December we met here in Shidan to celebrate. Por eso queremos cumplir el pasaje que hemos leído, ¿no? De recordar a nuestros pastores e imitar su fe. And for that reason, today we are gathered to imitate the Bible passage we just read and remember our pastors and those that have given us an example of their faith. Porque queremos decirle a todos los voluntarios, a la familia del hermano Rodolfo, hermana May, que siempre ellos son recordados con mucho cariño en toda nuestra obra del Perú. Because today we wish to say to the volunteers and to Brothers Rodolph and May how much we remember them and how important their example of faith has been. Y por eso hemos decidido tener este momento tan especial para todos nosotros, como ya dijo nuestra hermana Lucrecia. And for that reason we have this moment here today. Vamos a escuchar música especial por el coro. La mayoría son de la iglesia central, pero lo dirige el hermano Hildebrando, que es de la primera iglesia bautista de Porvenir, y también nos apoya el hermano Antenor Dávalos, que es miembro de la iglesia bautista Oret. Vamos a escuchar entonces esta participación del coro. Some special music from the choir. Los himnos que vamos a entonar son conocidos. Uno es "Quien a Cristo quiere". En este himno queremos expresar, según nos parece, el sentimiento, el anhelo de una vida dedicada al servicio del Señor, quien a Cristo quiere. Y el otro himno es "Al Cristo vivo sirvo". Eso ya es la plasmación de toda una vida al servicio de la obra de Dios en la persona de nuestro hermano Rodolfo Dixon. Vamos a entonar "Quien a Cristo quiere". Quien le quiere humilde, siempre a Cristo
El campamento pertenece a la Asociación de Iglesias Bautistas de la Libertad y hemos pedido a nuestro presidente de la ACIBAR, el pastor Rosario Vázquez, que dé algunas palabras. Adelante, pastor. Hermano, quiero saludarles en el amor del Señor a cada uno de ustedes. I wish to bring you greetings in the name of Christ to each of you today. Y como presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas de acá, de nuestro Departamento de la Libertad, And as president of the association of our churches here in the Department of La Libertad, quiero agradecer al hermano Rodolfo y a la hermana May por todo el apoyo que todavía siguen brindando a la obra bautista aquí en nuestra zona. I wish to give thanks especially to Rodolph and May for all the support they have given us over the years and for the support that they keep giving. A ellos queremos decirles que les recordamos, hermanos, apreciamos su trabajo y realmente reconocemos todo lo que siguen haciendo. We wish to say to you that we remember everything that you've done, we haven't forgotten you, and that we are very grateful for everything you have done. Con fecha 20 de diciembre del año 2000, la Misión Bautista transfirió legalmente el campamento de Chirán a nuestra asociación. In the year 2000, the camp was given officially over to the association from the Foreign Mission Board. Agradecemos al Señor por la confianza que la misión ha tenido para con nuestra obra aquí. And we are very grateful to God for that trust that they had in us to carry on the work here at the camp. Y desde entonces, desde esa fecha, la Asociación de Iglesias Bautistas está administrando el campamento en la persona del pastor Tito Sevilla. And since that time, the camp has been under the care of Pastor Tito and his guidance. Y desde el año pasado también administra a través de una comisión que preside el pastor Montalvo. And also assisted in that guidance with another commission directed by Pastor Montalvo. Hermanos, queremos que sepan que les amamos a ustedes, a sus hijos, aquí presentes también, y agradecemos mucho la visita de los voluntarios en esta oportunidad. And we wish you to know that we love you today, and again, we're thankful for you being here and for all the volunteers who are here today as well. Que Dios les bendiga, hermanos. May God bless you. También están aquí los pastores y vamos a invitar al presidente de la Fraternidad de Pastores en esta mañana para tener palabras de bienvenida y saludo a los voluntarios y a la familia Dixon. Okay. Buenos días, hermanos, con todos, especialmente con la familia Dixon y los voluntarios.
Good morning to everybody, and especially the Dixon family and all the volunteers. Bueno, yo aprovecho la oportunidad de lo que dijo la hermana Lucrecia para no solamente como presidente de la Fraternidad de Pastores, sino también director de esta comisión de la Fundación May y Rodolfo Dixon. I'm speaking also on behalf of the Association of the Pastors, but also as a director of the board of the Foundation of Peru here in Trujillo. Bien, casi están todos los pastores, no han faltado sino por ahí uno o dos que estaba echándoles de menos, Pastor Suárez, pero no hay tiempo para que cada pastor pase por aquí. Sin embargo, el saludo de todos los pastores y sus familias a la familia Dixon. Even though not all of the pastors are here today, the most of them are, but I'm here to bring a special greeting and remembrance from each of the pastors to the Dixons. Tenemos una memoria que todavía recuerda los años del seminario cuando el hermano Rodolfo, la hermana May eran profesores allí. Most of us remember the times when May and Rodolph were professors at the seminary and gave us instruction. Bueno, guardamos sus enseñanzas, las estamos transmitiendo a la nueva generación de líderes, de pastores de la obra. We remember what you have taught us, and we are trying to pass that down to those who are coming behind us. También recordamos que él reunía en la Fraternidad de Pastores en Trujillo. We are also remembering you in the Fraternity of Pastors here in Trujillo. Bueno, por su trabajo en el seminario, entre los pastores, en las iglesias, a veces nosotros lo reconocíamos como el misionero de área en las iglesias. For your work in the seminary and in all the churches, and you were known to us as the missionary of the area. De una manera u otra, todos los pastores hemos sido afectados, influenciados por su trabajo. In some way or another, all the pastors here that you see today have been affected in some profound way by what you have shown us and taught us. Las iglesias que los pastores estamos representando también saludamos y agradecemos a esta familia, a este matrimonio. And in turn, each of our churches has also been affected by you, and we wish today to salute the partnership that the two of you have and have given to the community. Nuestra gratitud, hermanos, su familia, y la promesa de que vamos a continuar trabajando, siguiendo su ejemplo y orando por ustedes. Our thanks to you again, and our promise to you that we wish to continue the work you have started, and our prayers go with you and your families and the volunteers today. Gracias también a los hermanos voluntarios por su trabajo en nuestras iglesias. And thanks again to the volunteers who are here today for your work in our churches. Miren, si los pastores están de acuerdo con esas palabras de gratitud, saludo a la familia Dixon, dicen amén. Amén. Después un pastor muy querido, a quien yo tanto personal como públicamente he dicho que admiro, es el pastor David Trigoso. Me gustaría llegar a su edad así fuerte como él y digno de su ministerio. Y le he invitado a que dé algunas palabras, porque él fue presidente de la convención cuando este campamento pasó por una parte de nuestra área, ¿no? Hermano David, además él tiene historias ya muy conocidas. Tiene palabras. This is David Trigoso, and he was president of the convention at the time that the camp was transferred over to the association, and he's been a minister here for many years, and ever since I was a boy here as well. Yo era entrenador de fútbol él. He said he was my football coach. Quería que juegue en la selección norteamericana. He wanted me to play for the American team. Me enseñaba a cabecear. He taught me how to hit the ball. Por eso tiene malo un poquito el cerebro. En el año 1968, fines del año 68, llegaron a nuestro país los esposos Dixon con sus hijitos. At the end of 1968, Megan Rodolph arrived in Trujillo with two of their children. Yo vivía en Lima y los conocí porque fueron a visitar las iglesias de Lima. I lived in Lima at that time, and I met them as they visited some of the churches there. Y después se vinieron aquí a Trujillo, And they moved to Trujillo, donde ellos han realizado todo su ministerio. where they worked for all of their ministry.
era un jovencito, I was a very young man, lo miraba y decía, estos son misioneros tan jovencitos. and I looked at them and said, could they be missionaries? They're very young too. Pero Dios los trajo a esta tierra y han sembrado la palabra en muchos lugares de nuestro departamento. But God brought them to this land, and they have sown God's love and word throughout many parts of this country. Y la vida de este campamento se debe a Rodolfo y a May. And the life of this camp is because of Rodolph and May. No solamente ha sido para mí un misionero, Not only has he been a missionary to me, sino que ha sido un amigo, but he's also been a great friend. que cuando yo me sentía un poco mal, And the times that I felt a little bad, me acordaba de Rodolfo y me iba a conversar con él. I would think about him and go talk to him. Ha sido mi consejero. And he was also my counselor. Y es un privilegio para mí And today it's a privilege for me dar estas palabras porque ellos merecen to say these words because they truly deserve it, por su vida, because of their life, por su ministerio. for their ministry. Y la Biblia dice que hay que reconocer a los que sirven a Dios. And the Bible says to recognize those who serve God. Hay muchas cosas que yo puedo decir, There are so many things I could say, pero yo ya estoy viejo, but I'm old now, me he vuelto llorón. and I've become a crybaby. Pero quiero decirle a Rodolfo y a su esposa, But I wish to say to Rodolph and May a sus hijos, and to their children que él es un modelo de misionero, that he is a model missionary, un modelo de siervo de Dios. a model of serving God. Mi familia y yo nos amamos. My family and I love them both very much. Mi garganta no está bien, My throat is not good. si no le daría yo un discurso. If not, I would give you a discourse. Solamente quiero decirle gracias Rodolfo, gracias May, I just wish to say to you, thank you, Rodolph, thank you, May, por todo lo que has hecho para nosotros los pastores, los siervos de Dios y las iglesias en ese departamento. for everything you've done for us, the pastors, their families, the churches, and God's work here in Peru. Siempre les vamos a tener en nuestro corazón. We will always have you and hold you in our hearts. Siempre les vamos a recordar en oración también. And we will always remember you in prayer. Y que Dios siempre le pueda conceder una salud buena May God give you good health para que ustedes puedan regresar, so that you may return, porque esta es su casa. because this is your home. Ustedes vivieron tanto tiempo acá Because you lived here so long, y todo lo que nosotros podemos apreciar and all of that we can appreciate es el esfuerzo de Rodolfo. is the determination of Rodolph. Cuando yo vine a la inauguración de este lugar, When I came to the inauguration of this place, era puro campo. it was nothing but a field. Ahora tenemos edificios, And now we have buildings, tenemos dormitorios, have pla- bungalows, we have places to sleep, y hay cierta comodidad en este campamento. and there are many luxuries. Y todo eso se debe al desvelo y al trabajo de Rodolfo y de May. And all of this is because of the determination and work of Rodolph and May. Por supuesto que los hijos tienen And because of their children that they have, ellos también han colaborado con sus padres they also worked with their parents para que ellos puedan realizar la labor que Dios les ha encomendado. to help bring about God's work. Gracias Rodolfo, gracias May, gracias a cada uno de los hijos, Thank you, Rodolph, May, and to each of the children, porque la palabra de Dios dice todos nosotros somos colaboradores.
Because God's words say we all work together and are partners in God's love. En nuestras iglesias en la libertad estamos con nuestras puertas abiertas para recibirle cuando ustedes quieran venir. And our church's doors are open anytime you wish to return. Vamos a escuchar una vez más al coro que está presente en esta mañana. Lo que los hermanos Dixon han hecho para